Buenas tardes. Nos gustaría mucho agradecer a los organizadores de las jornadas de ingeniería de la Universidad de Caldas de este año por invitarme a participar de este evento y contarles un poco acerca de algunas estrategias, conceptos y métodos de la bioinformática que son muy útiles o que pueden ser usados cuando estamos intentando descubrir los genes que responden por ciertas características fenotípicas o por características fenotípicas específicas. Mi nombre es Diego Riaño, yo soy profesor de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y coordino el grupo de Biología Computacional Evolutiva y Sistemas del Centro de Energía Nuclear en la Agricultura, que queda en la ciudad de Piracicaba. Yo soy colombiano, soy biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y me vengo dedicando a la bioinformática desde hace más o menos 20 años. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Yo voy a estar centrado en este pipeline del desarrollo de nuevas variedades de plantas usando biotecnología moderna. Ese es un proceso que, como muestra aquí, puede demorar en media más o menos 15 años. Y desde la bioinformática, nosotros podemos aprovechar ese desarrollo de nuevas variedades usando el enfoque biotecnológico en diversos puntos a lo largo de todo ese proceso. En una primera parte, que es de descubrimientos tempranos en el proceso, donde se identifican regiones genómicas, algunos genes que pueden dar una característica interesante. Y eso se van a continuar trabajando, se van a crear mutantes, se van a hacer ediciones de genomas, si es el caso, se va a llevar el gen de una especie a otra especie para llevar aquí la característica y así sucesivamente. Pero la bioinformática también se aplica en otros pasos durante ese proceso. Por ejemplo, en el desarrollo avanzado, los análisis de introgresión, de mejoramiento y testes, pruebas en grandes áreas. La bioinformática se puede aplicar, por ejemplo, secuenciando las plantas que se están plantando y sus vecinas para verificar si hay eventos de introgresión en poblaciones naturales, en la parte de ciencia regulatoria, en la caracterización de la mutación que se introdujo en la nueva variedad, ya sea por métodos convencionales como tDNA o métodos más modernos como edición de genomas usando CRISPR-Cas. Se puede usar secuenciamiento de nueva generación y bioinformática para identificar si la mutación está íntegra, dónde fue insertada en el genoma, si se interrumpió algún gen en la región que fue insertada, si se creó un nuevo marco de lectura en la región que fue insertada y así sucesivamente. Entonces hay diferentes puntos en todo este proceso donde podemos aplicar bioinformática de diferentes formas, pero yo hoy me voy a centrar en métodos que principalmente sirven en este descubrimiento temprano de los hits, de las cosas que parecen ser interesantes para el desarrollo de nuevas variedades. Y es lo que yo voy a llamar en la descubierta de nuevos genes, la descubierta de genes responsables de características específicas. ¿Cuáles tipos de características podemos estar interesados y que nos interesaría descubrir? Los genes que hay detrás de esas características, innúmeras. Hay muchísimas que pueden ser interesados y que pueden tener aplicaciones comerciales. ¿Cómo? Los genes que controlan las rutas bioquímicas fotosintéticas o aquellos que controlan el área de la hoja, la capacidad de fijar nitrógeno, la capacidad de respirar, la densidad de la madera, la capacidad de regeneración, la forma de crecimiento, la duración del tiempo de vida de la planta, la capacidad fotosintética, la masa de la semilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden imaginar, sí, obviamente aquí no voy a contemplar todas. Entonces tenemos innúmeras
características fenotípicas que impactan la productividad de una nueva variedad vegetal. Y nos interesa entonces conocer los mecanismos genéticos que controlan esa característica. En la especie en la misma especie que, por ejemplo, es usada comercialmente, o en especies cercanas filogenéticamente, o no, pero que nos permitan transferir el mecanismo genético de una especie a aquella que se usa comercialmente y generar, por ejemplo, un transgénico. Entonces, lo importante es descubrir ese mecanismo genético que controla aquella característica. Que pueden ser genes, pueden ser regiones genómicas que no necesariamente tiene lo que conocemos típicamente como un gen. Y entonces ese proceso de descubrimiento de genes consiste en identificar los genes o, en forma general, regiones genómicas que contribuyen al desarrollo de aquella característica, de aquel fenotipo. Para eso vamos a necesitar de muchas herramientas. Una cosa que nos ayuda mucho es tener vocabularios controlados que nos permitan transferir información de una especie a otra, caracterizar mejor las funciones de los genes y así sucesivamente. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Ir de genes a características fenotípicas. ¿Cómo identificamos eso? Los genes que están detrás de esas características fenotípicas. Entonces, es un slide bien de resumen que muestra el gran concepto que hay atrás de todo esto. Entonces, por un lado vamos a tener esas características de interés. Aquí puse algunos ejemplos basados en los experimentos de Gregor Mendel, que dan origen a nuestro entendimiento moderno de la genética y la herencia. Y entonces tenemos características como la forma de la semilla, el color de las flores, la forma de la vaina, el color de la vaina, número de flores, dónde están las flores apicales o axiales y así sucesivamente. Muchas diversas características. Pues la respuesta a enfermedades, diferentes estadios de desarrollo, tolerancia o susceptibilidad a diferentes tipos de estrés abióticos o bióticos y así sucesivamente. Por otro lado, nosotros podemos tener información acerca del genotipo de subpoblaciones, subgrupos o individuos que tienen o no esas características en la forma de genética para algunos pocos genes o en la forma de genómica a lo largo de todo el genoma de un organismo. Y cómo varían esos genotipos y cómo se asocian esos genotipos a esas características fenotípicas. También podemos tener información de abundancia molecular, que nos dice cuánto de una molécula específica tengo en un individuo en una condición específica y cómo se asocia eso con el fenotipo de interés. Esa abundancia molecular puede ser la expresión de los genes, la abundancia de metabolitos y proteínas, pero también cosas como la abundancia o el tamaño de diferentes familias génicas en diferentes especies o individuos, así sucesivamente. Y además, yo puedo tener información filogenética que me relaciona, o que me indica la relación que tiene un gen con otro evolutivamente, o la relación evolutiva que tiene un genoma con otro, un organismo con otro, o que existe entre las especies. Idealmente yo voy a tener información de todos esos tipos, tanto el genotipo, tanto funcional representada por esa abundancia de moléculas, tanto como de la evolución representada por esa información filogenética. Y lo que voy a tratar de hacer es una integración de todos esos datos que me permita reducir la cantidad de información y extraer la información más válida de los diferentes tipos y de ella interrelacionada que más directamente me indique cuáles de todos esos componentes están más fuertemente asociados o son la causa, en el caso ideal, de esas características fenotípicas. Ese es el gran objetivo.
Pero hacer eso es un gran desafío. Y ese es un gran desafío por diferentes razones. Voy a tratar de mostrar algunas razones aquí y algunas de las herramientas que tenemos para lidiar con ese gran desafío y esas razones que complican la historia. Una de esas es que cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos los genomas, es una cosa que podemos hacer hoy relativamente fácil en cualquier laboratorio alrededor del mundo, es que los genomas de los organismos pueden ser muy grandes y pueden variar mucho en su tamaño. Entonces, esta figura trata de mostrar eso un poco. El radio de los círculos que aparece aquí es más o menos proporcional al tamaño del genoma de los organismos que estoy mostrando. Pues por un lado, nosotros tenemos los genomas de las bacterias, que en media están alrededor de 5 millones de pares de bases. Voy a llamar eso de 5 megapares de bases. Y una bacteria típicamente puede tener alrededor de 2.000 a 5.000 genes. Cuando nos vamos a las plantas, tenemos plantas con genomas muy pequeños. Por ejemplo, Arabidopsis thaliana, que es una planta de la familia Brassicaceae, que es la familia de las mostazas, entre otras, que es una planta modelo, se usa muchísimo en genética, en biología del desarrollo, en biología evolutiva del desarrollo y así sucesivamente. Tiene un genoma relativamente pequeño. Fue la primera planta a la que le secuenciamos el genoma por allá en los años 2000. Tiene un genoma de 125 megapares de bases y más o menos 25.000, 30.000 genes que son traducibles, genes que traducen, genes que se pueden traducir en proteínas. 125 millones de pares de bases. Pero es una planta que es una malecita. Nosotros no la usamos mucho. Las otras plantas de la familia Brassicaceae, las mostazas, que son, pues, tienen importancia económica, tienen genomas un poco más grandes. Ahora miremos otra, que es una planta comercialmente importante, el arroz. Tiene un genoma bien mayor que el de Arabidopsis, 390 megapares de bases. El número de genes más o menos se mantiene estable. Aquí estamos hablando de 35.000 genes. Luego nos vamos al sorgo, que es una planta que tiene importancia, que tiene diferentes importancias alimenticia, pero también en bioenergía. Tenemos un sorgo azucarero, por ejemplo, un sorgo biomasa, que son de importancia en bioenergía, en bioeconomía. Y tiene un genoma que ya se va al casi el 1.000 megapares de bases, lo que sería más o menos un gigapar de bases. El maíz, súper importante, tortillas, chicha, envueltos y así sucesivamente, 2,5 gigapares de bases. Entonces, el tamaño del genoma de las plantas está creciendo. O puede ser muy grande, mejor. La cebada, súper importante, la cervecita, 6 gigapares de bases. El trigo, fuente de la harina, el pan, 17 gigapares de bases. Solo para comparación, reparen que el genoma humano haploide o monoploide de una célula gamética, por ejemplo, tiene aproximadamente 3 gigapares de bases, 3.000 millones de pares de bases. Entonces, los genomas de plantas que nosotros usamos comercialmente, plantamos para producir cosas, ya sea alimentos o bloques químicos o químicos para las industrias o diferentes sectores, pueden ser bien mayores que el genoma humano. Y el genoma humano fue un desafío grande, importante de secuenciar. Imagínense lo que es conocer estos genomas. Claro, las tecnologías que tenemos hoy en día nos ayudan muchísimo comparado con lo que teníamos cuando se secuenció el genoma humano, pero sigue siendo un desafío que no debe ser despreciado. Les decía, tenemos tecnologías y eso en parte lo podemos ver aquí. Esta gráfica nos muestra cómo ha sido la evolución del costo de secuenciar genomas a lo largo del tiempo, desde el inicio de los años 2000 hasta el final del mes pasado, 29 de septiembre del mes pasado. Esta primera gráfica nos muestra el costo de secuenciar un megabase de DNA, megabase de datos brutos, sin limpiar, sin hacer nada, secuenciar un megabase de datos. Y esta otra me muestra el costo de secuenciar un genoma humano.
Entonces, esta línea blanca muestra la ley de Moore, que es una ley de la ingeniería, de desarrollo electrónico, que dice más o menos cómo cae el precio del desarrollo de nuevos componentes electrónicos. Y la ley de Moore se tiene como una ley muy exitosa en la electrónica y que nos llevó a tener los computadores que tenemos hoy en día, los celulares inteligentes y todo eso, ese gran poder de cómputo en la punta de nuestros dedos. Y lo que nosotros vemos es que el secuenciamiento de DNA, ya sea pensando en secuenciar un genoma o secuenciar un megabase de datos, de pares de bases de un genoma, ella venía cayendo con la misma inclinación, a la misma velocidad que era esa ley de la electrónica de Moore. Pero a partir de los mediados de los años 2000, se empiezan a generar unas nuevas tecnologías que llamamos actualmente de segunda y tercera generación de secuenciamiento de ácidos nucleicos que revolucionan esa área de la biología, porque son muchísimo más baratas, consiguen generar muchísimos más datos por unidad de tiempo, aunque de una calidad un poco menor a lo que existía antes de ellas, que es lo que se llamaban tecnologías de primera generación de secuenciamiento de ácidos nucleicos. Pero el hecho de que generan más datos y más barato compensa esa reducción de tecnología. Entonces eso genera un despegue en nuestra capacidad de conocer y accesar genomas de diferentes organismos. Y llega a niveles, por ejemplo, en que secuenciar un genoma humano cuesta menos de un centavo de datos o conocer el genoma, secuenciar un genoma humano está hoy en día por abajo de los $1000. Eso revoluciona todo el campo y nos permite que hoy en día cualquier uno de nosotros puede ir al campo, coger una planta, un animal y decidir secuenciar el ADN de ese organismo. Claro, va a haber desafíos en la parte de análisis de los datos, pero ya secuenciar, generar los datos no es tan grande, que tenemos tecnología para hacer eso. Y voy a hablar un poquito de las tecnologías, solo para aquellos que no están tan a par con eso. Entonces, por ejemplo, antes de el secuenciamiento de primera generación es lo que conocemos como secuenciamiento de Sanger, que existe desde mediados de los años 70, 1975, 1977, y todavía lo usamos para algunos casos específicos. Entonces aquí lo que nos está mostrando es cuántos datos yo puedo generar. 0.0003 gigapares de bases en un instrumento que hace ese tipo de secuenciamiento. Y puedo leer pedacitos de hasta más o menos 1 kilopar de bases, 1000 pares de bases. Y esas lecturas que él consigue leer del ácido nucleico son de alta calidad. El problema es que las son costosas y yo no consigo paralelizar eso masivamente. O es muy costoso paralelizar eso masivamente. Después vienen las tecnologías de segunda generación, que aquí está representada por varios instrumentos. Voy a enfocarme en uno de ellos, que se llama el HiSeq 2500, que es fabricado por una compañía que se llama Illumina, que es la compañía que domina el mercado de secuenciamiento de segunda generación. Y él puede generar datos por cada corrida de su instrumento, dependiendo del modo en el que se use, entre 10 y 1000 gigapares de bases. Entonces, ya solo comparen aquí ese número, la capacidad de generar datos. 0.0003 gigapares de bases contra 10 en el peor de los casos. Son órdenes de magnitud mayor capacidad de generación de datos, de generar datos. Pero los tamaños de los pedazos de esas moléculas que yo puedo leer son mucho más pequeños. Aquí llegaba hasta 1 kilopar de bases, aquí llego hasta, en ese slide que ya está un poquito desactualizado, 250 pares de bases. Entonces, de 1000 leo pedazos más pequeños, pero leo muchísimos más pedazos. Claro, eso trae unos problemas que hacen que la bioinformática avance, que el desarrollo de nuevo software avance para lidiar con ese nuevo tipo de datos que es mucho más barato de generar que la tecnología anterior. Y ahora, a partir de mediados
mediados o inicios de los años 2010, de la década de 2010, tenemos nuevas tecnologías que llamamos de tercera generación, que tiene dos principales exponentes, que son Pacific Biosciences, principalmente con su equipo hoy en día el Sequel 2 y más recientemente la semana pasada el Sequel 2E, que genera menos datos que la segunda generación, acá entre 5 y 10 gigapares de bases por corrida del instrumento de secuenciamiento, pero esas lecturas son muchísimo más largas. Entonces miren que aquí leíamos hasta 1000 pares de bases, aquí estamos leyendo en media 60.000 pares de bases. O varias decenas de miles de pares de bases. Y tenemos otra que comercializada por Oxford Nanopore Technologies, en donde podemos llegar a centenas de miles de pares de bases. Incluso hay relatos de algunas lecturas de mega pares de bases. Entonces eso revoluciona toda la tecnología de secuenciamiento de ácidos nucleicos, principalmente cuando se intenta descifrar esos genomas complejos, grandes, como son los de las plantas, principalmente aquellas de interés económico. Entonces tenemos tecnologías que nos permiten leer los ácidos nucleicos, como decía, nos permiten hacerlo de forma muy barata, y eso da acceso a que cualquier laboratorio en el mundo pueda enfrentarse a problemas de genómica. Y incluso con Oxford Nanopore Technology, los instrumentos de secuenciamiento ya son hasta portátiles. Tienen ese secuenciador que se llama el MinION, que es el tamaño de una llave, de una memoria USB. Otros equipamientos otros equipos de otras compañías son mucho más grandes, necesitan una infraestructura más robusta, pero ya estamos llegando al nivel de tener equipamientos portátiles para secuenciamiento de ácidos nucleicos. Rápidamente, solo para hablar un poquito de esas tres tecnologías. Tenemos a la segunda generación y tenemos la tercera generación. La principal diferencia entre segunda y tercera generación es que en segunda generación tenemos pasos de amplificación en cadena de la polimerasa, PCR, mientras que en la tercera generación no tenemos más eso. Y por eso las técnicas de tercera generación se llaman también tecnologías de secuenciamiento de moléculas únicas. Algunos ejemplos de segunda generación era 454 y Illumina. 454 es una tecnología que se descontinuó a partir del 2016 y hoy en día básicamente la que domina el mercado es Illumina, aunque hay otros exponentes disponibles ainda comercialmente de esa tecnología. Y bueno, algunas características generales de segunda generación. Los tamaños que leemos en el instrumento son pequeños, alrededor de algunos pocos cientos de pares de bases. Precisamos de hacer una amplificación por PCR y eso se necesita porque yo uso lentes ópticas que no consiguen ver una única molécula. Necesitan clones de una molécula original para ver el proceso de incorporación de nuevos nucleótidos. Y puede tener algunos sesgos sistemáticos. Por ejemplo, en Illumina es muy conocido que regiones ricas en GC normalmente están empobrecidas en los datos, son difíciles de secuenciar y eso está relacionado con el hecho de tener que hacer PCR. Pero la calidad de cada base leída es muy alta comparado con la tercera generación, un poco menos que la segunda generación, en la primera generación, disculpa. Ahora, en la tercera generación, como les decía, estamos secuenciando moléculas individuales y tengo dos principales tecnologías, Pacific Biosciences, que decimos, que normalmente llamamos de PacBio, y Oxford Nanopore Technologies, ONT. Principales características. Las lecturas que yo consigo hacer en esos instrumentos son muchísimo más largas, de decenas a centenas de millares de pares de bases. No tengo que hacer PCR, por eso se llaman de molécula única, pero la tasa de error es un poco alta. Aquí la tasa de error en segunda generación, por ejemplo, es menos del 1%. En tercera generación, originalmente era alrededor del 10 al 30%.
nuevos desarrollos muy recientes en los últimos 2, 3 años están llegando a niveles compatibles con lo que era la segunda generación. Entonces estoy llegando a una calidad de secuencia compatible con la generación anterior, segunda, pero con tamaños, con posibilidad de leer fragmentos muchísimo más largos. Y eso, como les digo, revolucionó la genómica y la biología. Pero esa es una parte. Yo tengo que, entonces lo que les mostré rápidamente fue que podemos accesar esa información de los genomas de los organismos. Eso ya no es un problema. La tecnología existe y eso trae desafíos informáticos, bioinformáticos, pero podemos enfrentarlos. Cuando yo tengo un genoma, una de las primeras preguntas interesantes a hacer es ¿en qué se parece este genoma a otro genoma? ¿En qué se parece el genoma de una especie con el genoma de otra especie? Y eso lo podemos hacer de forma comprensiva, sistemática, para todos los genes contenidos en esos genomas que yo quiero comparar. Y eso cae en un área de la genómica que se llama la genómica comparativa, que es hermana de la biología comparada, la genómica comparada comparativa. Y los estudios de genómica comparada que intentan identificar las regiones genómicas que se conservan entre dos especies o que son exclusivas de una especie, precisan iniciar con un análisis que consiste en la identificación de regiones homólogas entre los genomas que están siendo comparados. Aquí, como introduje esa palabra de homólogo, normalmente yo siempre muestro o gasto un poco de tiempo, invierto, pienso yo, en la definición de lo que es ser homólogo en ese contexto de la genómica o la genética. Y uso mucho este artículo de Fitch de 2000 donde se definen esos conceptos. Pero rápidamente voy a mostrar este ejemplo. Este es un árbol filogenético muy especial. Como ustedes pueden ver, hay dos tipos de ramificaciones. Hay ramificaciones que tienen la forma de una Y invertida o tienen la forma de una forma aplanada, llamémoslo así. Aquellas que tienen forma de Y invertida son eventos que representan especiación de especies. Eso significa que cuando se abre ese árbol, lo que sale son linajes de especies diferentes que van a llevar a especies diferentes, que van a originar especies diferentes. En cuanto que estas ramificaciones aplanadas son eventos de duplicación génica. Aquí no hay nuevas especies, lo que pasa es que lo que era un gen en el ancestro común de este linaje, no, en el ancestro común en este punto, hay una duplicación del genoma o de un gen particular. Y ahora tengo dos copias de ese genoma o dos copias de ese gen dentro del mismo individuo, de la misma población. De nuevo, aquí tengo otro evento de especiación y aquí tengo otro evento de duplicación génica o genómica. Y estoy mostrando lo que pasa con genes de 3 especies diferentes, que son los genes de A1, un único gen de una única especie, que es el musgo, Physcomitrella patens, los genes B1 y B2 de la especie Arabidopsis thaliana, que es una planta terrestre, y los genes C1, C2 y C3 de una planta monocotiledónea que es el arroz, Oryza sativa. Entonces ese árbol me muestra la historia evolutiva de esos genes, contemplando cuándo los genes fueron duplicados y cuándo hubo eventos de especiación que llegó a generar esas 3 especies diferentes. La pregunta que yo hago aquí para ilustrar esos conceptos de homología que incluyen la ortología y la paralogía es la siguiente. ¿Qué son esos dos genes entre sí? El C2 y el C3. Y para eso nosotros tenemos que ver el árbol que representa la historia evolutiva de esos genes y ver dónde se unen esos dos genes. Y aquí podemos ver que esos dos genes se unen en un evento de duplicación. Entonces ahí voy a definir ahora qué es ortología y paralogía. Cuando la historia evolutiva de dos genes se une en un evento de duplicación por primera vez, se une por primera vez en un evento de duplicación, yo digo que esos dos genes son parálogos. Estos dos genes son parálogos, C2 y C3. C2 es parálogo de C3. Ahora miremos estos dos genes, estos dos grupos de genes.
¿Qué son el C2 y el C3 para el B2? Entonces, de nuevo, yo voy a mirar la historia evolutiva de ellos y ver dónde se unen por primera vez. Entonces, miren aquí, ellos se unen en este evento, que es una forma de Y invertida, ¿cierto? Donde se conectan por primera vez. Y esto representa un evento de especiación. Entonces, yo digo que cuando la historia evolutiva de dos grupos de genes se encuentra por primera vez en un evento de especiación, esos genes son ortólogos entre sí. Yo digo que B2 es ortólogo del grupo representado por C2 y C3. Ahí en algunas ocasiones yo también uso otro término que es el de coortólogo. C2 y C3 son coortólogos de B2 y tienen el mismo grado, la misma fuerza de ortología. C2 es tan ortólogo de B2 como C3 es ortólogo de B2. No puedo diferenciar, por eso uso esa palabra de coortólogos. Un ejemplo más, ¿qué son el gen B1 y C1? Entonces, por favor, ustedes traten de responder, esperar un par de segundos. Lo que tienen que hacer es mirar ellos dónde se encuentran por primera vez. Y aquí se encuentran de nuevo en un evento de especiación. Entonces, entre ellos son genes ortólogos de nuevo. Miremos un ejemplo más. El gen B1 del gen B2. Entre ellos, ¿qué son? De nuevo, voy a mirar dónde ellos se encuentran por primera vez. Se encuentran por primera vez en este evento de duplicación. Entonces, son genes parálogos. ¿Cierto? Otro ejemplo de genes ortólogos, todos estos genes comparados con este se encuentran por primera vez aquí arriba. Vamos a mirar otro ejemplo. Yo quiero que me digan el gen B1 del gen C2. ¿Ellos qué son? ¿Ortólogos o parálogos? Pues piensen un poquito, miren a dónde ellos se encuentran y me lo dicen. Entonces B1, trazamos la historia de ese gen hasta el punto donde se encuentra con C2. B1 está acá, C2 se encuentra por primera vez con B1 en este punto, que es un evento de duplicación. Entonces miren que estos dos son genes que están en especies diferentes y todavía así son parálogos. Yo resalto ese ejemplo porque tiene algunas personas que indican que genes ortólogos son genes que están en diferentes especies y genes parálogos son genes que están en la misma especie. Miren que no siempre. Aquí yo tengo dos genes que están en especies diferentes, B1 y C2, y son parálogos entre sí. ¿De acuerdo? Solo para que tengan eso siempre presente. Yo insisto mucho en eso porque es un concepto importante y me parece que siempre es bueno traerlo en este tipo de charlas. Pero bueno, entonces estamos hablando de los genomas, estamos diciendo que es relativamente fácil hoy en día recuperar esa información de los genomas porque es barato secuenciar, es rápido secuenciar y tenemos tecnología tanto para secuenciar como para ensamblar esos genomas. Y una de las cosas que podemos querer hacer es comparar un nuevo genoma secuenciado contra otros genomas. Y para eso necesitamos bases de datos. Hay algunas bases de datos que tratan de agrupar algunos genomas de plantas. Me voy a enfocar en plantas, que es lo que vengo hablando desde el principio. Por ejemplo, hay una base de datos que se llama PlaviDB, que lista todos los genomas que se han venido secuenciando, pero esa base de datos es solo una base de datos de las publicaciones de los genomas. Ella no tiene los genomas como tal ni sus anotaciones, pero es un buen recurso para seguir qué es lo que se viene publicando de genomas de plantas. La mayoría de las secuencias en sí mismas de los genomas de plantas tienen que ser depositadas en una de las bases de datos del Centro de Información en Biotecnología de los Estados Unidos, el NSBI. Esas bases de datos normalmente son el WGS o el Genome, que depende de la calidad del genoma. Generalmente cuando usted quiere publicar un nuevo genoma, tiene que depositar su genoma y muchas veces los datos brutos que se usaron para ensamblar ese genoma en el NSBI para que la revista donde quiere publicar acepte su propuesta de publicación. Entonces, muchos de los genomas están en esas bases de datos, pero es difícil que ellos se mantengan actualizados. Entonces, muchas veces pasa que una persona, un grupo que secuencia un genoma, publica, deposita esa versión que fue usada en la publicación, sigue trabajando en ese genoma, lo mejora, mejora la anotación, mejora el ensamblaje,
No necesariamente publica, o sea, la publicación se puede demorar bastante y no necesariamente lo deposita. Y tiene su propio sitio web del grupo de investigación donde está ese genoma. Entonces hay que estar pendientes de eso. Solo para que ustedes tengan una idea. Al mes pasado, a final del mes pasado, había 537 taxa descendientes de viridiplantes. Viridiplantes es todo lo que llamamos plantas verdes, que incluye algas unicelulares y plantas multicelulares. Y de esos 537 taxa, había 1.375 genomas. Eso significa que había varios taxa que estaban representados por más de un genoma. Y solo para tener una idea de la velocidad a la que eso está creciendo. El año pasado, que yo hice la misma cuenta, había 193 taxa menos que ahora. En 12 meses tenemos 193 grupos de organismos que antes no tenían genomas secuenciados, que el año pasado no tenían genomas secuenciados. Eso es súper interesante. E infelizmente no tenemos ninguna base de datos que tenga todos los genomas de plantas disponibles para hacer comparaciones a nivel de secuencia. Hay algunas bases de datos que incluyen bastantes, pero no todos, y eso puede ser un problema a la hora que ustedes se estén enfrentando con un proyecto nuevo que quieren un grupo de plantas específico. Entonces no van a tener tal vez eso y ustedes van a tener que aplicar herramientas bioinformáticas, su conocimiento de informática para implementar sus propias bases de datos con los genomas que quieren usar. Afortunadamente hay varios programas que ayudan a hacer ese tipo de cosas y ustedes solo tendrían que desplegar un programa que ayude en ese tipo de análisis. Vamos, de aquí a poco voy a hablar de uno de esos rápidamente. Bien, algunas de las bases de datos que existen para genomas de plantas voy a mencionar a continuación. Una es el Phytosome, que es mantenida por el Instituto Adjunto de Genomas del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es el JGI, que es uno de los principales centros de secuenciación de genomas, de microorganismos, bacterias, hongos, etcétera, plantas y animales. Phytosome, entonces, es la rama de ese centro enfocada en la disponibilización y el análisis de genomas de plantas. Aquí está la URL, todos ustedes la pueden usar, es gratuito. Y un punto importante del JGI es que ustedes, cada uno de ustedes puede someter una propuesta para secuenciar un nuevo genoma de una planta o de un microorganismo al JGI. Ellos tienen una cosa que se llama el Community Sequencing Program, que anualmente tiene llamadas donde ustedes pueden enviar una carta de intención de por qué quieren secuenciar un genoma. Una condición que tiene es que ese organismo tiene que encajar dentro de las misiones del JGI. Por ejemplo, una misión del JGI es conocimiento de los ciclos biogeoquímicos o bioenergía. Son dos de las misiones, no son todas, tiene otras. Si su organismo de interés encaja dentro de esas misiones, y usted cuenta una historia interesante y tiene una comunidad que se va a beneficiar del conocimiento de ese genoma, puede mandar su propuesta al JGI, ellos van a evaluar por pares y en comparación con otras propuestas y decir si apoyan su propuesta o no. Y en caso de que sea apoyada, no tendría que pagar nada por el secuenciamiento de ese genoma y contaría con todo el apoyo, no solo el secuenciamiento, más también el ensamblaje y la anotación de ese genoma del personal del JGI. Entonces es una cosa súper interesante que recomiendo a todos mirar. Bien, en el JGI, entonces en el Phytosome, entonces tenemos varios genomas de plantas. Aquí ven algunas de las especies de plantas que están representadas, y muchísimas otras. Debe estar por la centena de especies de plantas, principalmente aquellas que han sido secuenciadas por el JGI. Ellos han incluido otras porque son referencias importantes, más no todas las posibles plantas que han sido secuenciadas. Una de las cosas típicas que uno tiene en ese tipo de bases de datos son navegadores de genoma. En los navegadores de genoma, usted tiene una regla, está aquí arriba, que representa la secuencia genómica de su organismo, que tiene posiciones. Y después tiene diferentes tracks que representan información funcional de ese genoma. ¿Cuáles genes están en ese genoma? ¿Cuál es la estructura de esos genes? Por ejemplo, en organismos eucarióticos, muchos genes son discontinuos. Eso significa que tienen exones interrumpidos por intrones. Aquí los exones están representados por cajitas, ya sean grises o rosas, y los intrones por líneas que conectan las cajitas, los exones. Entonces ahí me muestra la estructura exon-intron de los genes de esa planta. Ustedes pueden navegar y pueden hacer zoom bien al detalle, llegando al nivel de la secuencia, o hacer un zoom para afuera para ver la organización
del genoma, cómo los genes están ordenados, cuáles genes están cerca de otros genes. Entonces, y además de ver estos genomas, ustedes pueden tener resultados de comparaciones contra otras especies. Por ejemplo, aquí está comparando contra la uva y contra todos los embriófitos basales, por ejemplo. Entonces va a tener algo de información comparada contra otros genomas que puede ayudar en sus inferencias para intentar hallar esos genes que están relacionados con alguna característica fenotípica específica. Después llegar a esa conclusión porque es compartido por otras especies que tienen la misma característica y está ausente una región genómica en especies que no tienen esa característica específica, por ejemplo. Hay otros tipos de sistemas que ayudan a hacer preguntas a esos datos de genómica, incluso también de genómica funcional, de abundancia molecular, como la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, que uno puede desplegar en su propia infraestructura computacional. Y un esquema que me gustó mucho está desarrollado dentro de un proyecto que se llama Intermind, que es mantenido por grupos europeos, que está dentro de un gran proyecto sombrilla que se llama Elixir. Y en el Intermind ellos crearon un sistema de base de datos de conocimiento para agrupar diferentes informaciones ómicas y ayudar a integrar esas diversas informaciones. Y es un sistema gratuito que ustedes pueden descargar vacío, sin ningún organismo dentro, y ustedes pueden poblar con el organismo de su interés o con los organismos de su interés. Entonces les puede ayudar a crear su propia base de datos orientada a un proyecto específico y responder preguntas dirigidas a ese proyecto específico. Esas son cosas que, por ejemplo, nosotros hemos hecho para algas unicelulares. Desarrollamos un sistema que se llama el PhycoMind, que está en esta dirección electrónica, phycomind.ike.usp.br, en donde hemos depositado datos públicos y generados por nosotros, en colaboración con otros profesores en Sao Paulo, de algas eucarióticas como la Chlamydomonas reinhardti y la Chlorella vulgaris. Hemos depositado, tenemos datos de genómica, datos de transcriptómica, de proteómica y estamos en el proceso de integrar datos de metabolómica también. Es una cosa propia que nosotros podemos hacer y que ustedes también pueden hacer en sus grupos de pesquisa y ayuda a responder preguntas específicas. Por ejemplo, este gen está compartido con esa otra alga. ¿Cuál es el nivel de expresión de ese gen en estas o estas otras condiciones y no en estas o aquellas condiciones? De nuevo, siempre ayudándoles a afinar la relación de un gen o una región genómica con una característica fenotípica de interés. Muchas veces para hacer esas preguntas necesitamos tener unos vocabularios estandarizados. Y eso es súper importante cuando estamos pensando en integrar datos, porque imagínese que usted quiere preguntar, yo quiero saber cuáles son todas las quinasas MAPK entre dos organismos. Para poder encontrar eso, usted necesita que los dos organismos hayan llamado a ese tipo de proteínas de la misma forma, proteínas MAP quinasa. Si las llamaron de formas diferentes, usando esas palabras clave, no va a poder encontrarlas, ¿cierto? Entonces, ese problema fue un problema que quedó evidente en el inicio de los años 2000 con el secuenciamiento del genoma humano, Arabidopsis thaliana, la levadura del pan, el gusano, C. elegans y así sucesivamente. Cada comunidad que hacía el secuenciamiento de esos organismos, 20 años atrás, tenía su propio vocabulario para describir las funciones de los productos génicos. Y hacer comparaciones de un organismo con otro no era una cosa trivial. Entonces, en ese momento, se creó un consorcio para estandarizar el vocabulario para describir los productos génicos. Y ahí se usó una rama de las ciencias de la computación que se llama de ontologías. En las ontologías uno estandariza un vocabulario para un dominio específico del conocimiento y eso permite compartir información dentro de ese dominio del conocimiento aplicado a diferentes entes. Por ejemplo, en la notación de genomas nos permiten transferir información de una genoma, de una especie que conocemos muy bien a una que no conocemos. Imagínense que ustedes tienen la Arabidopsis thaliana muy bien secuenciada, conocen muy bien las funciones de cada uno de sus genes y secuencian otra especie de las mostazas, la Brassica napa, por ejemplo.
y no saben las funciones de sus genes, haciendo análisis bioinformáticos de comparación de similaridad de secuencias, pueden encontrar cosas muy parecidas y transferir lo que ya saben de la Arabidopsis a la Brassica napa, usando las mismas palabras claves que están estandarizadas. Y eso nos ayuda a muchas cosas. Si tenemos un grupo de especies que han sido anotadas usando esas ontologías. Y es que nos permite hacer preguntas como, ¿cuáles son todos los factores de transcripción de arroz y de Arabidopsis que están anclados en la membrana plasmática y responden a señales del desarrollo? Si yo no tengo toda esa información anotada de una forma estandarizada, es muy difícil hacer esa pregunta. Si yo la tengo, se vuelve una cosa trivial. Hay un esfuerzo gigante en crear esas ontologías en diferentes niveles. Entonces yo tengo ontologías para escribir procesos biológicos, comportamientos, el metabolismo, las estructuras químicas, los tipos celulares, los componentes celulares, las enfermedades y así sucesivamente. También las formas de las plantas, las medidas de los diferentes rasgos de las plantas y así sucesivamente. Solo para ustedes tener una idea, hay diferentes tipos de ontologías. Aquí estoy mostrando la ontología de plantas, la ontología de enfermedades, la ontología de secuencias, y hay muchas otras, y todas ellas están agrupadas en este OvoFoundry, una página donde ustedes encuentran todas las ontologías que usamos en biologías. Los invito a ustedes a usarlas y explotarlas. Hay muchos análisis de bioinformática que se basan en explotar esa información contenida en las ontologías. Bueno, voy a saltar estas partes de la descripción más detallada de la ontología. Los invito a ustedes a ver la presentación. La voy a disponibilizar con los organizadores de las jornadas de ingeniería. Pero voy a saltar por cuestión de tiempo, porque veo que me están faltando más o menos 10 minutos y me quedan bastante cosas que les quiero mostrar. Es una descripción de las ontologías bien simple. Los invito a consultarla después y un ejemplo de cómo se usan las ontologías y los tipos de evidencia que tenemos de las ontologías. Pero bueno, yo les decía, podemos tener diferentes tipos de informaciones que van de la genética y genómica, que incluyen la abundancia de componentes moleculares como transcritos, metabolitos, proteínas, y que también pueden cobijar información de otras especies asociada a información de la evolución de esas especies. Y necesitamos integrar todo eso para llegar a aquellas regiones genómicas que responden por un fenotipo de interés. Entonces, en esa parte de la integración, un concepto muy importante es el de las redes biológicas. Entonces, voy a mostrar un poquito de análisis de redes y esos conceptos de redes que son importantes en los procesos de integración de datos. Tal vez para ustedes que no están familiarizados con eso. Aquí algunas bases de las redes. Primero, cosas formales. Una red es una representación de las relaciones entre objetos. Y redes existen en todas partes de la biología y de la vida alrededor nuestro. En matemática, nosotros definimos las redes como grafos. Entonces, grafos, teoría de grafos, es una área de la matemática que estudia esas cosas que llamamos de redes. Y los grafos entonces están representados por dos conjuntos. Un conjunto de vértices, que serían los nodos, los objetos que estamos representando en nuestra red, y un conjunto de aristas, que representan las relaciones que existen entre esos objetos, las relaciones que existen entre esos nodos. Vamos a dar un ejemplito acá. Entonces, de nuevo, los vértices son los nodos que aquí están representados por círculos. Pueden ser genes, proteínas, organismos, metabolitos, lo que ustedes se imaginen. Y las aristas están representando relaciones que existan entre esos objetos, entre esos nodos, que pueden ser reacciones, pueden ser relaciones de coexpresión, dos cosas que tienden a coexpresarse, pueden ser relaciones de regulación, que uno regula la expresión de otro, pueden ser relaciones de coocurrencia, son dos cosas que tienden a aparecer juntas en los mismos compartimentos, al mismo tiempo, en los mismos organismos, en la misma secuencia. Entonces, que deciden qué es lo que están representando. Y esas aristas, ellas pueden ser no dirigidas, como lo que estoy mostrando acá, no son flechas, solo son líneas que conectan las cosas. Entonces, normalmente la gente interpreta eso como que la relación es bidireccional. Si A es AB,
entonces B es A. Pero también puedo tener una representación dirigida, en donde tengo entonces una flechita. Y normalmente eso se usa para representar relaciones donde usted conoce el flujo. Puede ser una reacción química, que sabe que una cosa actúa como sustrato y otra como producto. Puede ser un circuito de regulación génica, donde sabe que tiene una regulación y un blanco. Es otra opción. Y además, esas aristas ellas pueden estar ponderadas o no. Y ese ponderación, la puedo representar como el grosor de la flechita o de la línea que estoy representando aquí. Ya daba la pista anteriormente. Una de las cosas que podemos representar como redes son las redes, como grafos, son las redes de regulación de genes. Entonces, imagínense el siguiente caso. Ustedes tienen el gen A que produce ese RNA mensajero que produce esa proteína. Es el producto del gen A. Es un autorregulador de la expresión del gen A. Entonces, cuando se produce, él le promueve una mayor expresión de su propio gen. Cuando se produce ese producto, él promueve una mayor expresión de su propio gen. Es un mecanismo súper común en los circuitos de regulación génica. Pero tenemos otros dos genes, el gen B y el gen C. El producto del gen A también es un promotor, un estimulador mejor, un inductor de la expresión del gen B. Y el gen B se produce un RNA mensajero y ese RNA mensajero se traduce y produce una proteína, la proteína B. Y el producto del gen A y el producto del gen B interactúan para producir esta otra proteína. Y esa otra proteína que resulta de la interacción de esos dos productos anteriores es un inductor de la expresión del gen C, que produce un RNA mensajero que produce otra proteína. Ese circuito genético yo lo puedo representar como un grafo, en donde los nodos son los genes / proteínas y las flechas me representan las relaciones que existen entre ellas. Por ejemplo, aquí tengo una relación de autorregulación. Esas son relaciones de inducción. El producto de A induce la producción de B, y B induce la producción de C, y A induce la producción de C. Aquí en ese grafo representé algunas de las relaciones, no todas, que están representadas en ese circuito genético. Y ese tipo de abstracción es muy útil, porque simplifica el problema y nos permite emplear técnicas matemáticas y probabilísticas para estudiarlo, modelarlo, predecirlo, que al final nos ayudan a modificarlo, entenderlo y controlarlo. Conocer los circuitos genéticos es muy difícil. Pero hay una cosa que es muy fácil, que es medir cuando los transcritos de dos genes están coexpresos, covarían a lo largo del tiempo, a lo largo de diferentes condiciones. Y a partir de esa coexpresión, yo puedo intentar accesar algo o parte de la regulación, de las redes regulatorias. Y aquí muestro algunos casos de coexpresión y cómo lidiar con ellos. Voy a dejar para ustedes mirar eso después, pero voy a enfocarme en la parte de coexpresión. Imagínense lo siguiente, uno puede evaluar la coexpresión de la siguiente forma. Imagínense que tienen una serie de tiempo y están midiendo los transcritos producidos por el gen 1 y el gen 4 a lo largo de ese tiempo. Gen 1 el rojo, gen 4 el azul. Miden la abundancia de esos transcritos para cada uno de los genes en cada uno de los tiempos. Uno puede hacer eso fácilmente con una técnica de transcriptómica como el RNA-seq. Y medido eso, ustedes pueden medir la correlación fácilmente entre los perfiles de expresión de esos dos genes. En este caso, estoy mostrando que la correlación es cercana a 1. Eso es altamente correlacionado. Ustedes van a decir que los dos genes están coexpresos. En ese caso, solo pueden decir que están coexpresos. No se puede decir por qué están coexpresos. La correlación no indica causalidad. Pero uno puede hacer algunos tratamientos para tener pistas de la causalidad. Pero ahora imagínense lo siguiente. Que tienen los dos genes 1 y 3, hacen lo mismo, miden los perfiles de expresión y lo que ven es que cuando miden la correlación, esa correlación en este caso medida es menor que 0.6, relativamente más baja, pero si ustedes se dan cuenta, pueden reparar que hay un retraso de la expresión de un gen
con relación a otro. Miren que el gen azul, verde, tiende a expresarse antes que el rojo, ¿cierto? Y cuando uno tiene en cuenta eso, que hay un retraso y usted ajusta por el retraso, eso significa que usted desliza una de las series en relación a la otra, ese paso, ese retraso, la correlación aumenta. Entonces la correlación corregida por el retraso aumenta. Y ese hecho de corregir por el retraso, inferir el retraso, puede dar una pista de una relación causal. Puede ser, y eso es lo que a veces se infiere, que ese gen azul es el controlador del gen rojo. Y por eso la expresión del gen azul precede a la expresión del gen rojo. Y nosotros desarrollamos en mi grupo una técnica que se llama YRNTE, que precisamente explota series de tiempo particularmente cortas para inferir redes de regulación de genes usando ese hecho de que a veces una serie puede estar retrasada con relación a la otra. Nosotros inferimos si está o no está retrasada y cuánto es la magnitud del retraso para inferir una relación de causa, de regulación en ese caso. Hay varias formas en que nosotros podemos explotar esas redes de coexpresión para identificar esas asociaciones entre un gen y un fenotipo de interés. Una muy común es la del culpable por asociación, en donde si yo tengo un gen, por ejemplo, que ya sé que está relacionado con un fenotipo, que imagínense que son esos que están en rojo, todos los genes que están coexpresos putativamente estarían relacionados con el mismo fenotipo, a pesar de que yo todavía no tenga evidencia, digamos, bioquímica para soportar eso. Pero solo el hecho de estar correlacionados, coexpresos, ya me indica que posiblemente están relacionados con el mismo fenotipo y me empieza a delimitar el circuito genético que puede ser de interés para continuar estudios posteriores. Entonces, Guild by Association es una técnica muy usada. Aquí voy a hablar de, voy a saltar esa de nuevo en virtud del tiempo, de la diferencia entre similaridad, identidad y homología. Los invito a consultar ese slide y la literatura que se menciona aquí. Otra forma de explotar la coexpresión es a través de comparaciones entre especies, interespecíficas. Voy a mostrar la siguiente slide que muestra eso mejor. Aquí tengo un ejemplo. Varios de los slides mencionan los artículos en los que se basan aquí. Aquí se identifica en unos módulos de genes en una especie. Aquí estoy mostrando 4 especies. Maíz, arroz, soya y Arabidopsis. Se identifica en una especie y explotando esas relaciones de ortología y paralogía que mencioné al inicio. Identificó cuáles de esos genes que están en ese circuito coexpreso están conservados, son ortólogos o tienen parálogos, en otras especies. Y veo si esos genes también están conservados en otras especies. Eso me permite identificar módulos de genes coexpresos, que tal vez puedo llegar a inferir que son circuitos regulatorios, dependiendo de los tipos de datos que tenga, que son conservados, podría apuntar a un mecanismo robusto, conservado, evolutivamente, controlando una característica fenotípica específica, o cuáles son específicos, si estoy buscando algo que solo pasa en una especie, quiero ver lo diferente que tiene esa especie comparada con especies filogenéticamente cercanas. Es otra forma de explotar esos datos de expresión en la luz de la evolución. Ahora voy a mencionar rápidamente, y ya para terminar, algunas herramientas que sirven para hacer minería de datos moleculares y fenotípicos en plantas. Hay una herramienta muy importante en la comunidad que se llama ELIPLAN, que es mantenida por el profesor Nicolás Provar de la Universidad de Toronto. Aquí está la URL, en donde puede uno ir de biomas hasta una visión molecular de los genes, los metabolitos, los transcritos de las plantas. Aquí estoy viendo una visión general, una visión de los órganos de la planta. Aquí los diferentes colores están mostrando el nivel de expresión de un gen específico y uno puede ver que está asociado a diferentes órganos de la planta. Incluso puede tener una visión celular para algunos órganos y ver dentro de ese órgano en qué tipos celulares o en qué regiones está más expreso un gen. Y puedo llegar a un nivel molecular mucho más detallado que me muestra con qué
otras moléculas, genes, proteínas o metabolitos está interactuando ese gen de nuevo. Entonces me permite encontrar esas asociaciones gen a características fenotípicas y también puedo tener visiones o interpretaciones en un contexto evolutivo porque incluye árboles filogenéticos de la evolución de esos genes que estoy estudiando y los niveles de expresión de esos genes en las diferentes especies y así sucesivamente. Hay diversas especies en el ePlant, hay de maíz, de cebada, entre otras. Y yo creo que infelizmente voy a tener que cortar en este punto. Hay otras herramientas que les pueden ayudar mucho, como el CONNET, que está enfocada específicamente en explotar redes de coexpresión. Tiene varias especies, es un website que tiene varias especies ya incluidas, pero lo mejor de eso es que es software que ustedes pueden descargar y colocar las especies que ustedes quieren. Y él que se supone que tendrían datos de transcriptómica, de RNA-seq, de esas especies, además de su genoma, y el sistema les ayuda a calcular las redes de coexpresión para que ustedes puedan hacer preguntas si es que no están incluidas esas especies en otro banco, en otra base de datos. Entonces aquí voy a saltar todo eso. Al principio les dije que no hay ninguna base de datos que incluya todos los genomas de plantas, y eso es cierto. Pero existe este sistema que es COGE, Comparative Genomics, que ustedes pueden usar online y cargar los genomas de plantas que tengan interés de comparar, o ustedes pueden descargar y desplegar en su infraestructura computacional privada para hacer de nuevo análisis de forma, entre comillas, más segura, por lo menos privada, restricta, y no necesariamente en servidores públicos. Muy bueno, lo recomiendo bastante para entender la evolución de genomas, qué hace a un genoma diferente del otro, qué lo hace similar y así sucesivamente. Y genera, por ejemplo, gráficos de este tipo, que son gráficos donde se están alineando dos secuencias, que pueden ser los dos genomas enteros, y muestra regiones que son colineares, que están representadas por esas líneas de pendiente positiva, o regiones que sufrieron inversiones representadas por esas diagonales de pendiente negativa. Y uno puede llegar, eso es una visión general, pero puede llegar a una visión bien detallada de exactamente qué está pasando en esas diferentes regiones. Y bueno, y voy a terminar con eso para no quitarles más tiempo. Les agradezco mucho su atención y espero haber satisfacido algunas de las dudas que puede haber de cómo uno puede aplicar herramientas de bioinformática para tratar, dar los primeros pasos para identificar los genes que responden a algunas características fenotípicas. Muchas gracias.